Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más, 12 de octubre, en este episodio que es el número 73, contestando a vuestras preguntas. Hoy día festivo, tenemos cita como siempre y no dejamos de hacer este episodio contestando a vuestras preguntas, que son muchísimas. Pero como siempre, antes de empezar a contestar a las preguntas, hacer un repaso de lo que hemos visto durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito, como cada lunes, en el que explicamos una sentencia en el que ganamos una incapacidad permanente total para la profesión habitual de camarera a una mujer que tenía o que tiene una limitación en el hombro. Tenéis la sentencia en los detalles de este vídeo para que la podáis ver si os interesa. Igualmente, el martes, en un vídeo divulgativo, Alberto, en el número 29 del divulgativo, nos explica si estoy en el paro, si se puede solicitar la incapacidad laboral estando en el paro. Por lo tanto, un vídeo muy interesante también y es una duda muy frecuente de toda nuestra audiencia. Y por último, el miércoles, en el episodio número 54 del podcast de Mis Derechos, estuve hablando sobre lo que es la esquizofrenia, esta enfermedad psiquiátrica tan limitante y que sufren algunas personas, que les impide desarrollar en la mayoría de ocasiones una actividad laboral normalizada. Bien, pues recordar, si os gusta este vídeo, os pido que le deis al like y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún, porque así iréis recibiendo todas las novedades que vayamos haciendo, que van a ser muchas en lo que queda de esta parte final del año, y agradeceros a todos que ya hemos superado la cifra de 15.000 suscriptores. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y vamos allá ahora y así con las preguntas de esta semana. La primera pregunta nos la hace Juan Pazos y dice lo siguiente: hola, me llamo Juan y tengo una incapacidad permanente total. Mi enfermedad es síndrome de Meniere y yo no me puedo jubilar de forma anticipada. ¿Y cuántos años tengo que tener cotizados? Estoy trabajando en otro trabajo, pero estoy notando que estoy cada vez peor. Tengo muchos mareos y pitidos en el oído. Yo trabajo en una bodega, gracias y un saludo. Bien, aquí vamos a tener en cuenta que hay dos situaciones. Tienes una incapacidad total y aparte también estás trabajando, Juan. En este sentido, para poder acceder a la jubilación anticipada, hay dos situaciones, ya lo sabemos, lo que es la jubilación forzosa y la jubilación voluntaria. Para la forzosa es necesario que te hayan despedido de forma objetiva, por un despido objetivo, y que hayas estado buscando 6 meses de trabajo y no lo hayas encontrado. Y para la jubilación voluntaria es necesario tener un mínimo de 63 años, y también es necesario que hayas cotizado 35 años. Si has cotizado 35 años, entonces esta jubilación anticipada voluntaria sí que podrías acceder, pero te haría notar entre la jubilación total que ya tienes o la jubilación anticipada. Mi consejo es que la total que tienes, una vez alcances los 55 años, el 75% lo más probable es que te quede superior a esta jubilación anticipada, porque recordamos que la jubilación anticipada sí que nos descuentan una serie de cantidades, un porcentaje respecto a la jubilación que tendríamos teórica. Por lo tanto, antes de hacer nada, lo que deberías hacer es calcular lo que te podría quedar de jubilación anticipada a esos 63 años y valorar si te queda mejor la incapacidad total que tienes por tu profesión habitual con ese síndrome de Meniere que tienes, o la jubilación anticipada. Muchas gracias por tu pregunta, Juan, y vamos con la siguiente, que nos la hace Abelino y nos dice: hola, soy Abelino, tengo 59 años, tengo una pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, cobro el 75% de la base reguladora, por lo que decíamos antes en la pregunta de Juan. Tengo cotizados más de 40 años. La última vez que estuve dado de alta fue el 31 de enero de 2013. Quiero la jubilación anticipada. Pues mira, tenemos una pregunta que coincide. Pues creo que cumplo los requisitos para acogerme a la ley antigua. Mi pregunta es: ¿en este supuesto cobraría el 100% de la base reguladora o habría alguna deducción? Y otra pregunta: ¿el tiempo que pasa el servicio militar se tiene en cuenta efectos de jubilación anticipada? Pues tengo 20 meses. Muchísimas gracias y un cordial saludo. Gracias a ti, Abelino, y te diría lo mismo que le decía a Juan. Hemos de tener en cuenta de que por años cotizados sí que podrías a los 63, pero insisto que seguramente durante el tiempo que he estado con la incapacidad total, todos esos años no cotizan, y entonces a ti te van a hacer el cálculo de pensión. Si hace ya varios años que tienes la incapacidad total, todos esos años no te darán cotización o se integrará con la base mínima de un trabajador de 18 años. Por lo tanto, lo más probable es que, aplicando las penalizaciones que ya nos aplican por jubilarnos de forma anticipada y además teniendo en cuenta
que no has cotizado durante este periodo, situación distinta a la de Juan, lo más probable es que te quede mejor la incapacidad total con la profesión habitual que tienes del 75% que una posible jubilación anticipada cuando llegues a los 63 años. Por lo tanto, yo te diría que lo mejor es que en tu caso te quedes ya con esa incapacidad permanente total para la profesión habitual en la que estás. ¿Cómo se podría llegar al 100% de la base reguladora? Pues si tú antes de los 65 años tienes una agravación de tus lesiones o enfermedades o padeces algún tipo de lesión o enfermedad nueva, que esperamos y deseamos que no, podrías solicitar una revisión de grado de tu incapacidad permanente y por lo tanto solicitar una incapacidad permanente absoluta, ¿de acuerdo? Pero entre la jubilación anticipada y la pensión de incapacidad permanente total, yo te diría que mejor la total por lo que te he expuesto. Muchísimas gracias por la pregunta, Abelino, y vamos ahora con otra pregunta que nos la hace otro Joan y que nos dice lo siguiente: si me llamo Joan, tengo una incapacidad permanente total desde el año 1990. Trabajaba en el bosque, pero ahora no puedo trabajar por depresión, problemas de espalda. ¿Qué puedo hacer para que me quede una pensión digna? Estoy cobrando 408 euros y tengo un 75% de discapacidad reconocido por la Generalitat de Cataluña. ¿Qué me aconseja? Muchas gracias. Bien, gracias por tu pregunta, Joan. Parece que hoy el día va sobre esta semana. Las preguntas son sobre personas que tienen la incapacidad total. Y lo que yo te diría es, pues como en el caso anterior que veíamos de Abelino, que valores si por la depresión sobre todo, porque me imagino que te dieron la incapacidad total por problemas físicos de espalda porque trabajabas en el bosque, nos decías. Entonces, para tener una absoluta lo que deberías valorar es si la depresión que padeces alcanza los criterios como para poder solicitar una incapacidad laboral por depresión. ¿Cuáles son esos criterios? Lo primero, que te vea un psiquiatra, porque hay muchas personas que están diagnosticadas de depresión y que el seguimiento lo hace el médico de cabecera. A lo mejor se receta una medicación por parte de un psiquiatra o por el propio médico de cabecera y en estos casos el seguimiento lo hace el médico de cabecera y no un psiquiatra en un centro de salud mental de adultos. Lo primero pues sería eso. Si el seguimiento nos lo hace el médico de cabecera, quiere decir que la patología psiquiátrica no es de una entidad suficientemente grave como para que te tenga que ver un psiquiatra. Por lo tanto, si es ese caso, no podrás solicitar la revisión de grado, lamentablemente, para una incapacidad absoluta. Lo segundo, que el diagnóstico de la depresión tenga pues un par de años, más o menos. ¿Esto por qué? Porque se nos exige que la patología psiquiátrica sea crónica y que se haya tratado, haya habido un tratamiento médico. Si ese tratamiento médico fracasa, entonces se puede solicitar la incapacidad permanente absoluta. Y lo último, la gravedad. Podemos estar diagnosticados de un trastorno depresivo, pero es importante el nombre, ¿no? Normalmente se suele exigir por la jurisprudencia que el trastorno depresivo sea mayor, no una distimia, no un trastorno ansioso depresivo, sino un trastorno depresivo mayor de características graves o severas. Si tenemos un trastorno depresivo mayor leve o moderado, será difícil, aunque se tiene que mirar todo en contexto y hacer una valoración médica, pero si podemos tener un trastorno depresivo mayor grave o severo, pues mucho mejor para poder solicitar la incapacidad permanente absoluta por este tipo de patología, por la depresión. Muchas gracias por tu pregunta, Joan, y espero y deseo que se pueda solucionar tu situación y que en su caso pues puedas tener una incapacidad absoluta y que quede mejor esa pensión de 408 euros. Por otro lado, también decirte que a los 55 no nos dices la edad que tenías, a partir de los 55, como en el caso anterior de Abelino, pasarás ya a cobrar el 75%. No es que sea mucho más, pero a lo mejor pues pasarías de cobrar estos 408 euros pues a unos 500 y pico, 600 seguro. Bien, vamos con otra pregunta. Nos la hace Soumia y dice lo siguiente: hola Jorge, tengo una pregunta. Mi marido tiene 53 años, le han reconocido una incapacidad permanente absoluta desde hace 3 años. Lleva desde 2010 pagando un seguro de vida. ¿Tiene derecho a pedir el seguro aunque pasó 3 años? Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Soumia, y la respuesta es que sí. El plazo de prescripción para solicitar un seguro de vida, según la ley de contratos de seguros, es de 5 años. Es decir, que si en este caso le reconocieron hace 13 años, pues sí que tendría derecho porque no habría prescrito la posibilidad de reclamar contra la compañía aseguradora. 5 años desde el reconocimiento de la incapacidad permanente, ya sea en vía judicial o en vía administrativa. Hemos de tener en cuenta otra cosa.
Y es sencillo para que lo tengáis en cuenta. Cuando contratamos el seguro, porque lo digo porque también pasa en muchas ocasiones, dices que en 2010 tenía un seguro. Es importante que cuando contrató ese seguro, declarara si tenía alguna lesión o enfermedad, que luego sea relevante a los efectos de la incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque me lo invento y poniendo un caso anterior que nos decía Joan de la depresión. Si a tu marido le han reconocido la incapacidad por depresión y ya la tenía diagnosticada y se estaba tratando, y cuando le hicieron el cuestionario de salud no dijo que tenía esa depresión, la compañía aseguradora va a poder denegar esa reclamación de la indemnización del seguro de vida por el motivo de que la patología es previa a la contratación del seguro. Por lo tanto, muy importante esto, cuando contratemos un seguro, digamos siempre cuál es nuestra situación para que luego no nos puedan decir que se ocultó o no se dijo que se padecía tal lesión o enfermedad que luego nos pueda perjudicar en la reclamación. Muchísimas gracias por tu pregunta, Somia. Espero que te quede claro tanto la prescripción como el tema de la patología previa de los seguros de vida y estaremos encantados de escuchar si finalmente hacéis la reclamación y podéis cobrar ese seguro, pues compartirlo con toda la audiencia del canal. Vamos con otra pregunta, nos la hace Antonio y dice: mi nombre es Antonio, tengo 37 años, soy técnico informático actualmente de baja laboral. En agosto de 2018 me diagnosticaron SAF, síndrome antifosfolípido primario. Tras realizarme las pruebas a raíz de que en febrero del mismo año sufriera un ictus isquémico subagudo en territorio ACP derecha de origen cardioembólico, se realizó arteriografía que descartó en primera instancia vasculitis presentando oclusión derecha. Repermeabilizada distalmente, se realizó ecocardio con hallazgo sugestivo de infarto de miocardio, anterior e inferior silente con miocardio no viable en resonancia magnética cardíaca, disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, FEBI 30%, con trombo intracaitario, isquemia crónica grado 1-2, y dice: actualmente tengo parestesia sensitiva del lado izquierdo, pérdida de visión de 2 cuadrantes en el ojo izquierdo y un cuadrante del ojo derecho, dolor en brazos si estos no están en reposo, dolor en piernas, dolor constante de cabeza. ¿Qué posibilidad tengo de recibir la incapacidad y de qué tipo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta y en este caso nos sirve mucho una de las cuestiones que nos has explicado aquí, que es la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Esto por qué sirve? Nos sirve porque esto nos da ese porcentaje aquí, el 30%, y esto nos sirve para evaluar la fuerza en la que el corazón bombea la sangre para todo el cuerpo. Cuanto el porcentaje sea menor, menos va a repartirse la sangre por el cuerpo y eso nos va a provocar lo que se conoce como astenia, es decir, cansancio, fatiga. Entonces, jurisprudencialmente se entiende que estarías en una clase funcional 3 de insuficiencia cardíaca aproximadamente. ¿Por qué? Porque valores que estén por debajo del 35% quiere decir que tienes disnea, es decir, cansancio, a mínimo esfuerzo. Con este 30%, al ser inferior a este 35%, te podrían reconocer una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, porque no puedes hacer esfuerzos de ningún tipo. Si haces un esfuerzo mínimo, ya te provoca esa sensación de ahogo, de cansancio, y por lo tanto, jurisprudencialmente y a nivel médico-legal, se entiende que lo que deberían reconocerte es una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Entonces, esa sería la incapacidad a la que podrías optar, y si ya has acabado toda la rehabilitación que tenías que hacer y demás, te recomendaría que la solicitaras en cuanto antes. No te esperes a agotar la baja médica, porque si ya no pueden hacer nada más por ti, no estás pendiente de ningún tipo de intervención quirúrgica ni de ningún tipo de tratamiento rehabilitador, que me imagino que será el caso, pues entonces ya solicita la incapacidad permanente antes de que se agote el plazo, porque si no luego pues pueden entrar las prisas y puede ser más complicado. Muchísimas gracias por tu pregunta, Antonio, y esperamos que nos puedas compartir finalmente cómo acaba tu caso y así pues la audiencia también tenga el conocimiento de esa situación. Y vamos a ir con la última pregunta del día, que nos la hace Manuel Maldonado y es en referencia a cómo se calcula la base reguladora. Dice lo siguiente: si tengo 35 años y 13 años cotizados, ¿cuántos años debo coger para hacer el cálculo? Y entonces aquí explica 3,75. Dice 35 menos 20 entre 4, 3,75. ¿También debo cambiar en la casilla que hay al lado de los meses para multiplicar por 14? Bien, muchas gracias, Manuel, por tu pregunta. Y en este caso hemos de tener en cuenta que no es correcto. Lo hemos explicado en algunas ocasiones. Aquellas personas que estáis entre 31 y 40 años,
siempre deben coger el número 5. Deben haber cotizado siempre 5 años para poder acceder a la incapacidad permanente. Y además de esta carencia específica, este mínimo de 5 años, se exige la carencia específica. Perdón, aparte de esta carencia general, que son 5 años, se exige la carencia específica. ¿Cuál es la carencia específica? Pues cogemos el tiempo total que nos solicitan por el tema de la genérica, es decir, los 5 años, y lo que hacemos es una quinta parte. Pues hacemos 5 entre 5 nos dará 1. Pues hemos de haber cotizado un mínimo de 1 año en los últimos 10. Esto es importante que lo tengamos. Si cumplimos eso, pues entonces podemos evitar la incapacidad permanente. En todo caso, como tienes 35 años y 13 años cotizados, por supuesto, cumples pues, con el requisito, tanto genérico como específico, para poder solicitar la incapacidad permanente. Entonces, esos serán los años que también tendrás que coger, los meses, perdón, que tendrás que coger para la determinación del cálculo. Cogerás las últimas 60 bases de cotización, 5 años por 12, y eso, lo que nos dé, lo dividimos entre 14 para tener la base reguladora. ¿Por qué? Porque, no entre 14, entre 14 por 5. ¿Por qué? Porque cobraremos 14 pagas cuando es una enfermedad común al año. En junio y en noviembre se cobra la paga extra y por lo tanto los 12 meses del año se tienen que dividir entre 14 porque son 14 pagas. Muchísimas gracias por tu pregunta, Manuel, y espero que te quede contestada y que todos aquellos que solicitáis una incapacidad permanente por enfermedad común o por accidente, por enfermedad común, básicamente, debéis saber que los requisitos para cotización son 5 años entre los 31 y los 40 años. Y vamos a pasar ya a los agradecimientos de esta semana. En este caso, Maite Cantarero nos dice: muchas gracias, Jorge, por tu aclaración y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias a ti, Maite, por preguntar y por compartir estas felicitaciones. Paqui también nos dice: muchísimas gracias, Jorge, hacéis una gran labor. Muchas gracias, Paqui, a vosotros por preguntar y por compartir vuestras circunstancias y experiencias para que mucha más gente pueda pues estar en una situación más ventajosa y conocer cuáles son los derechos en unas situaciones muy delicadas. Y por último, también quería destacar la de Juan Gramaje, que dice: gracias por haberme contestado tan rápido, un servicio excelente, gracias. Pues gracias a ti, Juan, por compartir este comentario y así lo podemos hacer público para toda la audiencia. Lo vamos a dejar aquí, deciros también que todas aquellas quejas que vayamos recibiendo también las publicaremos, ya lo visteis en un episodio hace 2 o 3, que derivado de ese episodio, como tenemos muchas más preguntas que no podemos contestar en los vídeos del viernes, lo que hacemos es contestarlas en los comentarios de YouTube también, de forma que todo el mundo tiene contestación, algunos en vídeo y otros en el canal de YouTube, porque quedaban comentarios sin responder y entendíamos que no era justo para la audiencia, que todo el mundo pues debería tener respuesta, y así lo hacemos. Pero insisto, si tenéis quejas o lo que fuera, también las podéis hacer, que las comentaremos entre todos para darle una solución, como en el caso que os acabo de explicar. Muchísimas gracias a todos, que paséis un feliz día de 12 de octubre, que descanséis mucho y nos vemos aquí, ya lo sabéis, el viernes que viene y la semana que viene con todo el contenido que os vamos ofreciendo. Muchas gracias y feliz fin de semana.